Le damos gracias a Dios porque nunca nos deja, nunca nos abandona. Tiene compasión de nosotros, viéndonos nuestras debilidades. Y que en esta tarde aprovechemos que su río está fluyendo aún. Amén. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias en 2 de Samuel capítulo 6 y vamos a leer verso 1 al 12. 2 de Samuel capítulo 6 verso 1 al 12. Yo sé que algunos de ustedes ya saben esta historia, pero volvamos a leerla. Es acerca del arca del pacto, el arca que representa, bueno, literalmente ahí se manifestaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? 2 de Samuel 6, verso 1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, con salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido a la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Amén. Amén. Esta historia es muy linda e interesante, ¿no? Pero en primer lugar solo quisiera rapidito, para alguien que no sabe, ¿qué es el arca? ¿O qué era el arca? A lo que se está refiriendo este pasaje. En el tabernáculo de Moisés habían diferentes muebles, comenzando desde la puerta, estaba el altar al nomás entrar, estaba la fuente donde se lavaban los sacerdotes, luego entraban al lugar santo, estaba la mesa de los panes, estaba el candelero, estaba el altar del incienso, y luego más dentro del tabernáculo, lo más dentro, el espacio más pequeño y más hasta adentro era el lugar santísimo, y ahí era donde estaba el arca, donde el Señor se manifestaba, donde el Señor le hablaba a Moisés directamente, cara a cara, ahí en ese lugar. Amén. El arca entonces era lo más importante. Todos los pasos para llegar al arca lo hemos estudiado, lo hemos hablado, y muchos de ustedes yo creo que lo saben, ¿verdad? Cada uno de esos pasos nos está hablando de un paso en nuestro crecimiento espiritual hasta llegar a la meta, que es llegar al arca, llegar a la presencia de Dios, donde está la vida de Cristo formada en nosotros. Esos son los pasos del arca, ¿verdad? Pero es interesante en este relato aquí en la Biblia, ¿por qué está pasando esto? De que David quiere llevar el arca, dice. Porque si usted retrocede al primer libro de Samuel, encontramos ahí cuando el arca estaba dentro del tabernáculo de Moisés, que habían
levantado, lo habían puesto en Silo, se llamaba la ciudad, ¿verdad? O el lugar donde tenían el arca, en el tiempo que Samuel era un niñito, y que entonces los hijos de Elí sacaron el arca para llevarla a la batalla. ¿Recuerdan esa historia? Porque según ellos, llevando el arca a la batalla contra los filisteos, Dios los iba a defender, pero el pueblo de Israel estaba caminando demasiado mal, incluyendo los sacerdotes, los hijos del sacerdote y el sacerdote mismo. Entonces el arca fue llevada por los filisteos cautiva y derrotaron a los israelitas. Y el arca, bueno, usted sabe esa historia, y si no quiere, si no la sabe, pues va a tener que leerla en el primer libro de Samuel. Pero lo que quiero nada más enfatizar es que el arca la sacaron del tabernáculo de Moisés, la llevaron al campo de batalla, se la llevaron los filisteos, después regresa, pero el arca nunca regresó otra vez a su lugar, en Silo. El tabernáculo de Moisés quedó en Silo funcionando. Había sacrificios, quemaban el incienso todos los días, pero el arca no estaba allí. Imagínense, 40 años y pico viviendo de esa manera el pueblo de Dios. Hermano, y eso es una preocupación. Si nosotros como iglesia, o nosotros como personas, o como familias, tengamos todo, ¿verdad? Tengamos el altar, ofrecemos sacrificios, elevamos oraciones, hacemos penitencias tal vez. Para muchos leer la Biblia es una penitencia, ¿verdad? Pero la presencia de Dios no estaba ahí. Entonces hay muchas iglesias y muchas personas y muchas familias donde tienen todo el ritual, ¿verdad? Van a la iglesia, leen la Biblia, están en el concurso bíblico, etcétera, pero sin el arca, sin la presencia de Dios, entonces falta lo más importante, ¿verdad? Que es el arca, la presencia de Dios. Amén. Este mueble estaba hecho de madera de acacia y forrado de oro, es lo que dice la Biblia en Éxodo. Ahí es donde habla de cómo, en Éxodo 25. Pero este mueble, la diferencia de este mueble era que dice ahí en Éxodo 25 que era de madera de acacia, pero forrado de oro por dentro y por fuera, es lo que dice. Por dentro y por fuera. Eso para nosotros es una figura de llegar a la madurez espiritual, donde sí somos madera, ¿verdad? Pero muchos son todavía madera, pero árboles toscos, rústicos, ¿verdad? Otros pues ya son madera talada, pero todavía tiene ramas, todavía tiene muchos defectos. Pero para llegar a hacer ese mueble, esa madera tenía que ser tratada, aserrada, lijada, enderezada, etcétera, para hacer el arca. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Enderezarnos, limarnos, lijarnos, quitar todo lo áspero, todo lo que es la carne. Pero no solo eso, una vida tratada, crucificada, sino forrada de oro. El oro en la Biblia es la presencia de Dios. Forrados, que Dios esté en nosotros por dentro y por fuera. ¿Ok? Hace 2 días, el viernes, el mensaje de qué trató. Bueno, la mayoría aquí ni sabe porque no estaban, ¿verdad? De veras, este viernes sí fue uno de los viernes donde hubo muy poca gente. Muy pocos hermanos sabían eso. Pero el Señor nos habló de la hipocresía. Y cómo Dios nos ve y si somos hipócritas, qué horrible, ¿no? Por eso es que tenemos que ser forrados de oro por dentro y por fuera, que no haya hipocresía en nuestras vidas, sino genuinamente llenos de Dios en todas nuestras vidas, toda nuestra vida. Amén. Bueno, no vamos a seguir hablando más de lo que era el arca, ¿verdad? Pero hermanos, el arca habla de la Trinidad, ¿verdad? Las cosas que habían dentro del arca, etcétera. Pero que lleguemos a estar cubiertos de su naturaleza, es lo importante, por dentro y por fuera, la naturaleza divina del Señor. Amén.
Entonces, hermanos, Dios bendijo, dice aquí en el pasaje que leímos, a Obed-edom por tener el arca en su casa. Y eso precisamente fue lo que movió a David a volver a intentar llevar el arca a la ciudad de David y a su casa. Porque David no quería, tenía miedo porque había caído muerto Usa, ¿verdad? Por haber tocado el arca, tratando él de que no cayera, porque se tambaleaba el carro, porque obviamente no estaba asfaltado el camino, ¿verdad? En esas épocas, los caminos de tierra. Entonces Usa extendió la mano y cayó muerto. Entonces cuando vio David eso, se asustó, dice ahí, tuvo miedo, y lo primero que estaba a la mano, la casa de Obed-edom, la metieron ahí y le fueron a decir 3 meses después, ¿verdad? El verso 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Amén. Eso fue un mensaje para David de la ventaja y lo importante de tener el arca de Dios con él, ¿verdad? La presencia de Dios. Estamos hablando que el arca habla de la presencia de Dios. Y entonces no solo era un mensaje para David, es un mensaje para nosotros. Y es un mensaje para el mundo al leer este pasaje, de decir: yo también quiero. Hermanos, fue obvio. En 3 meses, podemos imaginar en 3 meses qué pudo haber pasado. Yo no sé, estoy tratando de pensar para que toda la gente se hubiera dado cuenta que el Señor bendijo la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Pero yo me estaba imaginando que quizás todas las siembras alrededor de la casa de Obed-edom tal vez tenían plaga, ¿verdad? Y los arbolitos ahí tenían con poquitos frutos. Pero los árboles en lo que era la casa de Obed-edom, ¿verdad? Lo que pertenecía a él, estaban llenos. Ni un gusanito les estaba tocando, ¿verdad? Milagrosamente no tenían gusanitos, no había mosca del Mediterráneo ahí. ¿Usted ha visto naranjales que están, pero se ven, literalmente se ve solo el color naranja, ¿verdad? Está lleno. Seguramente, tal vez, pienso yo que tal vez comenzaron todos sus animalitos, los camellos, a parir, las ovejas a dar gemelos. Todas las ovejas empezaban a dar a luz gemelitas, ¿verdad? Se le empezó a multiplicar el ganado, los negocios. Quizás resultó un tío lejano que le dejó una herencia, yo no sé, pero la cosa es que la bendición de Dios empezó a verse en 3 meses en la vida de Obed-edom. ¿Y qué hizo Obed-edom para eso? No sudó ni una gota hermano, ni siquiera una gota de sudor para eso, simplemente porque el arca de Dios, la presencia de Dios estaba con él. Amén. Pero nosotros tal vez hemos sido arrastrados o venimos arrastrando desde que nacemos, ¿verdad? Venimos arrastrando lo que es el ser humano desde que nace, con el anhelo de alcanzar lo mejor, ¿verdad? Escoger lo mejor, tener más y más, cosechar este mundo. El ser humano tiene en su interior un anhelo de ser feliz, de alcanzar comodidad, ¿o no? De tener éxito, de disfrutar los placeres de este mundo, darle gusto a su carne. Todo ser humano queremos paz, no queremos que nadie nos moleste, queremos estar contentos, con gozo. ¿Sí o no? En resumen, todos queremos lo que se llama llegar a tener una vida feliz. ¿O no, hermanos? Así es, ¿no? Llegar al final de nuestros días y así satisfechos, ¿verdad? De que todo lo que tenemos, todo lo que logramos en nuestra vida, ¿verdad? Todos queremos una vida feliz, como dice de Abraham, capítulo 25, verso 7. Y estos fueron los días que vivió Abraham,
175 años. Imagínense, Abraham, 175 años. Estoy en Génesis 25. El verso 8 dice: y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Amén. Esas expresiones, la Biblia las habla de alguien que vivió una vida plena, con la bendición de Dios, no hubo nada que tenía tal vez una lista de cosas y le fue poniendo check, esto ya lo tengo, check, esto ya lo tengo. Quería hijos, al fin nació Isaac, ¿verdad? Ya le dio check cuando nació Isaac, imagínense. Y después tuvo más hijos. Cuando murió Abraham, su lista todo estaba chequeado, todo Dios se lo había dado. Vivió una vida, por eso dos veces, buena vejez y anciano es casi lo mismo, ¿no? Pero no, buena vejez está hablando de algo que, como dice Eclesiastés, ¿verdad? Cuando llegó a la vejez, no estaba él contristado, no, estaba contento, estaba satisfecho, lleno de días, lleno de años. Abren. Pero el problema está en que el hombre busca alcanzar esas cosas, esas metas, con el brazo de carne, ¿verdad? Rechazando al Señor, rechazando a aquel que puede darnos todo sin necesidad de estar trabajando, teniendo 3 trabajos, ¿verdad? Y sufriendo mucho. No, el Señor puede darnos lo que necesitamos, Él nos lo puede proveer. Su presencia es muy importante, hermano. Es muy importante. De veras, tal vez tú has estado luchando y no te alcanza, o tienes problemas y enfermedades, o qué sé yo. Solo deja que el Señor entre a tu vida y vas a ver cómo Él pone todo en su lugar. Amén. Una vez compramos con mi esposa un rompecabezas, compré un rompecabezas, era de 10,000 piezas que era rompecabezas, era enorme, bien lindos. Pero ¿sabe por qué me desanimé? Y ya no lo terminé de armar y lo tiré. Porque habían piezas que encajaban bien, pero no era su lugar. De veras. Habían piezas que ahí encajaba perfectamente, pero no era su lugar. Qué frustrante es eso, hermano. Y yo creo que así es la vida de muchos cristianos, ¿verdad? Según ellos tienen todas las piezas en su lugar, pero es un desorden. Sí encaja, pero no es. Pero si dejamos que el Señor venga a nuestra vida, que el arca de su presencia esté en nuestra vida, Él es el que va a hacer que todas las piezas caigan en su lugar, para que cuando llegue el último día de tu vida y exhales el Espíritu como Abraham, el rompecabezas está armado, ni una pieza va a hacer falta. Amén. Y vas a morir satisfecho. Amén. ¿Cuántos queremos eso, hermanos? No lo vamos a lograr sin Dios. Imposible es imposible. Es lo que necesitamos entender en esta tarde, hermanos. Amén. El hombre tiene un vacío que solo el Creador lo puede llenar, ¿verdad? Amén. Quiero que veamos, hermanos, que algo bien interesante que encontré en el mero inicio, ahora en Génesis. Si vamos a Génesis, y quiero acompañarme ahí, por favor. Génesis, capítulo 4. Muy interesante porque desde el mero inicio, ¿verdad? La humanidad se dividió. Aquellos que disfrutaron, saborearon el don celestial, saborearon la fuente de vida y les gustó y decidieron seguir por ese camino. Y otro grupo que también lo probó, pero encontraron más deleitoso según sus ideas, ¿verdad? Según sus caminos. No les gustó dónde Dios quería poner las piezas en el rompecabezas, ¿verdad? Tal vez a ti no te gusta
¿Dónde Dios quiere? Dios te dice, es que aquí va esta pieza. Y tú dices, es que no me gusta, Señor, ahí. Si tú no quieres que el Señor ponga las piezas en el lugar donde van, y tú decides, no, yo quiero que vaya aquí, la cosa no va a salir bien. Entonces, yo encontré aquí en Génesis, ¿verdad? Sabemos que se dividió desde Adán, ¿verdad? Porque nació Caín y Abel, ¿verdad? Caín, sabemos que es la rama negativa, la rama que rechaza al Señor, la rama que no le gusta las cosas de Dios. Y la otra pues era Abel, pero murió. Entonces murió. La Biblia no nos muestra que Abel haya tenido descendencia, o si la tuvo no está en la escritura, pero sí, la Biblia dice que después Adán conoció a su mujer Eva y nació un hijo que se llamó Set. ¿Recuerdan eso, historia? Amén. Set fue el hijo que nació después. Eso está en el capítulo 5, donde dice, vamos a ver, en el verso 3, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, dice, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ok. Bueno, no vamos a ir en detalles en eso. Lo que quiero ver nada más aquí en esta tarde es lo siguiente. La Biblia aquí nos da dos genealogías, dos linajes. El linaje de Caín y el linaje de Set. El linaje de los, vamos a decirle los de mal gusto, ¿verdad? Y el linaje de los de buen gusto. Usted va a entender por qué estoy diciendo eso, del mal gusto y buen gusto. Porque, bueno, en el linaje de Caín, su primer hijo le puso por nombre Enoc. El mismo nombre de Enoc que después sale en el linaje de Set, ¿verdad? Enoc. Y es bien interesante eso. ¿Por qué Caín le puso Enoc a su primer hijo, verdad? Porque tal vez ahorita no me lo va a entender, pero al ratito va a entender esto. Pero aquellos que quieren las cosas ya, ¿verdad? No quieren esperar que Dios ponga las cosas en su lugar. No quieren esperar que Dios en sus vidas sea el que ordene las cosas, el que diga, bueno, sí, hijo, yo te voy a dar riquezas, pero cálmate. No, yo quiero las riquezas ya, ¿verdad? Sí, hijo, yo te voy a dar una pareja, pero cálmate, todavía falta un tiempo. No sé, yo quiero ya, con este pelón me quedo, ¿verdad? Quieren las cosas rápido, y ese fue Enoc, ¿verdad? Porque usted va a entender después cuando miremos a Enoc por qué es que no hacía sentido, ¿verdad? Porque entonces Caín tiene hijos. Entonces lo que quiero ver es el séptimo hijo, desde Caín, el séptimo hijo. Recuerda que el arca es el séptimo paso, ¿verdad? Supuestamente el número 7 era llegar a la meta, al reposo, ¿verdad? Cuando ya termina todo. Los 6 días de la creación, en el séptimo descanso. Entonces el séptimo hijo de Caín se llamó Lamec. ¿Ok? Lamec se llamó el séptimo hijo de Caín. Vamos a Génesis 4 entonces, y ahí vamos a encontrar quién fue este Lamec. Leamos capítulo 4 de Génesis, verso 19 al 24, y miremos la genealogía de Caín, el séptimo desde Caín. Génesis 4, verso 19. ¿Estamos ahí, hermanos? Ok, dice: y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. ¿Vemos cómo es lo que le digo? El Señor dice: Adán y Eva, en tu vida, lo que yo he preparado para ti, para tu gozo, tu felicidad, para que llegues al final feliz que yo he determinado para ti, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, ¿verdad?
tú vas a tener una esposa. Lamec dijo, no, yo no quiero una, yo quiero dos, dijo, ¿verdad? Eso que Dios dice que una no, muy poquito, ¿verdad? Entonces, ahí empieza ya la cosa mal, ¿no? El séptimo de Caín, ahora ya está rebelándose, mostrando rebelión. No, yo no quiero dos, yo no quiero una mujer, yo quiero dos. Una se llamó Ada y la otra se llamó Sila, ¿verdad? Ada, bueno, sigamos adelante, leamos verso 20. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Ok, ese fue Jabal. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín. Y Tubal Caín fue artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Amén. Vemos eso, todo, a cualquiera eso, leemos eso de alguien que dice, bueno, qué dicha, ¿no? Qué hombre. Porque de Lamec sus hijos, uno fue padre de los arquitectos, ingenieros, ¿verdad? Porque eso es ahora en aquel tiempo habitaban en tiendas, pero no eran, eso fue aumentando, criaban ganados, ahora son esos rancheros, ¿verdad? Que tienen hectáreas de ganado, ¿verdad? Montañas enteras son de ellos llenas de ganado. Cualquiera diría, yo también quiero, ¿no? Que Lamec sí la hizo, ¿no? Lamec la hizo como ser humano, fue bien próspero, la hizo porque uno de sus hijos fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, y el otro era padre de los que tocan arpas y flauta, arpa y flauta, los músicos, ¿verdad? Músicos. Amén. La música es bien tremenda, la música, porque el hombre lo que es hoy en día, yo diría pues, ¿para qué era la música? ¿Para qué es en este contexto aquí? Entretenimiento, ¿no? Así es. Hace años, cuando todavía no había ni televisión, ni radio, etcétera, y si había un teatro con una obra musical, era una cosa sorprendente. La gente quería ir porque quería deleitarse de eso. Y Lamec, uno de sus hijos, era el padre de la música, padre de los que tocaban arpas, tocaban flautas. Cualquiera de nosotros podríamos pensar que eso está bien, ¿no? ¿O qué tiene de malo criar ganado? ¿Qué tiene de malo tocar instrumentos y componer música? ¿Qué tiene de malo? Tubal Caín, ¿qué tiene de malo que también uno de sus hijos era artífice de toda obra de bronce y de hierro, ¿verdad? Hermano, yo quiero llamar la atención que todas esas cosas no son malas en sí. No quiere decir que son malas, es malo en sí que uno tenga ganado o tengas algo de artista, ¿verdad? Y quieras trabajar en oro, o trabajar en hierro, hacer obras, hasta obras de arte, ¿verdad? O cosas que se necesitan. La hermana de Tubal Caín se llamó Naama. Y Naama significa que da placer, es lo que significa, ¿verdad? Naama, que da algo que te da placer, que te gusta. Pero aquí en los versos que no he leído, el 23, aquí se descompone la cosa, miren. Porque dice, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad
70 veces 7 lo será. Amén. O sea que aquí desde el mero inicio de la humanidad, en la línea de los de Caín, los que rechazan al Señor, ¿verdad? Como Lamec rechazó al Señor. No, yo no quiero una mujer, yo quiero dos. Eso solo es un ejemplo de, él rechazó al Señor. Y luego tiene todas estas cosas, ¿verdad? Que podría uno decir son cosas legítimas. Querer uno tener ganado, querer uno edificar casas, querer uno tener música o componer música, pero ¿a costa de qué, verdad? El ser humano sin Dios busca todas esas cosas, hermanos. Busca todas esas cosas, dinero, tener ganado, eso significa pues, cosechar el mundo, ¿verdad? Pero ¿a costa de qué? A costa de que si tienes que matar a alguien, lo vas a matar. Si con tal de alcanzar esas cosas tienes que pasar encima de alguien, vas a pasar encima de esa persona. Vemos la diferencia de no tener a Dios en nuestras vidas. Y es lo que mucha gente y cristianos están haciendo, ¿verdad? El arca de Dios no está con ellos, la presencia de Dios no está con ellos. Y el deseo de querer esto, querer aquello, querer cosechar esto, querer cosechar lo otro, están dispuestos a ofender. Recuerda, la Biblia dice, Jesús dice, ¿verdad? Que si alguien le dice, ofende a su hermano, y menciona una palabra que dice raca, dice en el español aquí, pero es como maldecir a un hermano, es como matarlo a los ojos de Dios. Pero hay cristianos que no les importa ofender, destruir, pasar encima de otros. ¿Qué importa si los demás no alcanzan nada, con tal que yo lo alcance, que yo lo obtenga? Y qué triste, ¿verdad? Porque al final de tu vida no vas a tener satisfacción en tu corazón, no va a haber contentamiento en tu vida. ¿Cuánta gente que llega al mero día de su muerte y están agonizando y están desesperados porque no tienen contentamiento, ¿verdad? Y tal vez tienen dinero, tal vez sí tienen ganado, pero saben que ese ganado que tienen, que eso que obtuvieron fue a costa de haber defraudado a alguien, haberle robado a otra persona, haber criticado, haber pasado encima de otros, aún de tu misma familia, con tal de alcanzar tus propósitos. Cuando el camino de Dios es tan bello, ¿verdad? Porque si la presencia de Dios está en tu vida, no tienes por qué estar pensando en eso y luchando, sino lo dejas en las manos de Dios. Abraham le dijo a Lot, ¿qué quieres tú? Si tú escoges para allá, yo agarro para allá. La Biblia dice que entonces Lot vio todo el panorama y vio el valle fructífero y dijo Lot, ¿verdad? Pues yo escojo lo mejor, ¿verdad? Según Lot estaba escogiendo lo mejor, pero Abraham tenía la presencia de Dios, y aunque no le tocó lo mejor, le tocó en la montaña donde piedras había, como las montañas de aquí, ¿verdad? De Moreno Valley. Pero tenía lo más importante, ¿no? La presencia de Dios con él, y nunca lo dejó. Pero el otro, aunque fue fructífero, fue al valle fructífero, ¿verdad? Pero su vida terminó muy mal, ¿no? Por no tener la presencia de Dios con él. Amén, hermanos. Amén. Es interesante que Caín tiene varios significados. Caín, adquirir, comprar, edificar, fundar, crear. Todos esos son significados o sinónimos, ¿verdad? De la palabra Caín. Ese es el ser humano. Sin Dios quiere esas cosas: adquirir, comprar, edificar, fundar, crear. Y muchos dirían, pero eso no es malo. No, no es malo, no es malo que adquiramos, que compremos, que fundemos. Pero
que sea en la presencia con Dios en nuestras vidas, haciendo las cosas donde Dios quiere que las hagamos, poniendo las piezas en el rompecabezas en el lugar correcto. Por eso es que lo del linaje de Caín fue un desastre, ¿verdad? Lo vemos con la vida de Lamec, ¿verdad? Lamec terminó entonces siendo descendiente de Caín, adquiriendo, comprando, fundando, edificando, pero a costa de que si alguien me hiere, yo lo mato. Dice ahí, ¿verdad? Si alguien me hiere, yo lo mato. Y por un golpe que me dio un joven, lo mato. Es lo que está diciendo ahí básicamente en ese verso 23, ¿verdad? Amén. Así que, hermanos, sabemos que sin la presencia de Dios es posible que llegues a cosechar muchas cosas en este mundo. Es posible. ¿O no? Es posible que llegues a tener muchas propiedades, pero tu corazón va a seguir estando vacío. Como dice Eclesiastés 12, ¿verdad? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Amén. Bueno, entonces, ¿quién fue el séptimo en el linaje de Set? ¿Cómo se llamó el séptimo hombre en el linaje de Set? ¿Sí sabemos? No. Ya se los dije hace un ratito. Enoc, ¿verdad? Caín quería a Enoc primero, sin necesidad de esforzarse, sin necesidad de una caminata con Dios. Él quería primero. Pero no, Enoc fue el séptimo en la descendencia de Set, ¿verdad? ¿Qué es lo que sabemos de Enoc? La Biblia dice que Enoc es aquel hombre que caminó con Dios. Él vivió 365 años, fue lo que vivió Enoc, 365 años. Pero después de su año 65, él decidió caminar con Dios. Y caminó con Dios 300 años y un día desapareció. Es lo que dice la Biblia. Un día ya no estaba Enoc, se desapareció, no murió, se desapareció, y la Biblia aclara que es porque Dios se lo llevó, dice. Amén. El nombre de Enoc, hermanos, usted sabe que las palabras en hebreo también son como en español, que hay masculino y femenino, ¿verdad? Como Juan y Juana, ¿ok? Juan y Juana. Entonces, Enoc también tiene masculino y femenino en el hebreo, y en el masculino es una raíz que significa boca, pero en el sentido del paladar, el sentido del gusto, es la palabra, la raíz de la palabra Enoc, ¿verdad? Y esa palabra hebrea enfatiza empezar a discernir, a aprender a través de el gusto, porque es la palabra boca, ¿verdad? O sea, en figura esto es como cuando el bebé nace y el bebé empieza a aprender y a discernir la leche, ¿verdad? Y cuando la empieza a probar y cuando le gusta, después no hay manera de quitarlo, ¿verdad? Y si tiene ganas de leche, hay que rapidito. Los que tienen bebés aquí saben, ¿verdad? Que cuando empieza a llorar y lo que quiere es leche, hay que correr, ¿verdad? Porque para que se calle. Y nomás le dan la leche por el medio que sea, pero sabemos que estamos hablando aquí de el bebé con su mamá, ¿verdad? Cuando su mamá ya le da la leche, se calla y empieza él a aprender. Esa es la idea que da aquí, ¿verdad? Que el aprendizaje a través del gusto, ¿verdad? Por eso les mencioné al inicio hoy que cuando uno va a un restaurante, uno casi siempre pide lo mismo, porque ya uno ya aprendió, es que esto es lo que me gusta, ¿verdad? Entonces es lo que uno escoge siempre. Y si uno empieza a disfrutar la leche
la presencia de Dios es de lo que estamos hablando, ¿verdad? La vida de Dios, la fuente de la que estábamos cantando, de la fuente de vida. Empezamos a aprender lo que es eso, el sabor que tiene, la satisfacción. ¿Ok? Cuando es algo que a uno le encanta y hay suficiente, uno se lo come a tragos grandes, ¿verdad? Pero si te dan solo una copita, usted no quiere uno que se le acabe, pero si hay abundancia, uno quiere comer y comer y comer, ¿no? Amén. Es interesante que los hombres relacionan el conocimiento con la luz, con la visión, ¿verdad? Llegar a aprender a través de, la idea es estar iluminado, ¿verdad? Si Dios te ilumina, Él es la luz del mundo, ¿verdad? Entonces empezamos a conocerlo a través de la luz. También la obediencia la relacionamos con el oír, ¿verdad? Al oír empezamos a aprender a obedecer. Pero son muy pocos los que admiten la conexión que hay entre gustar como el comienzo del aprendizaje, ¿verdad? No sé si me está captando, hermano. Pero a lo que quiero llegar es que Enoc, la figura que nos está dando Enoc, es que por gustar, porque es lo que significa la raíz de la palabra Enoc, por gustar la presencia de Dios, al disfrutar, al degustar su presencia, eso le dio a Enoc, le produjo en él un entendimiento, ¿verdad? Amén. El pecado entró a la humanidad por comer. ¿Sí o no? ¿Cómo conoció Adán y Eva el pecado? ¿Cómo conocieron ellos que estaban desnudos? Porque comieron. También dice la Biblia que participamos del cuerpo de Cristo, como lo vamos a hacer hoy, ¿verdad? A través de la cena del Señor. Entonces la boca es tiene ese sentido, ¿no? La tierra prometida, ¿qué es lo que dice? Les voy a llevar a una tierra que fluye ¿qué? Leche y miel, para probarla, pero ahí no está hablando de leche y miel física, sino la leche y la miel es la palabra de Dios, la inspiración de Dios, el Espíritu Santo, la presencia de Dios, es de lo que está hablando, ¿verdad? Y esta palabra Enoc, también como usándola en hebreo como adjetivo, significa entrenado y experimentado. Entonces, al leer todo eso, podemos juntarlo y pensar entonces qué pasó con Enoc, ¿verdad? Enoc degustó la presencia de Dios y al probar la presencia de Dios, él fue creciendo en discerniendo, conociendo a Dios, y llegó a ser alguien experimentado en eso, tanto que él ya no quería otra cosa. 300 años y mejor Dios se lo llevó, ¿verdad? Amén. Enoc saboreó, podríamos decirlo de esa manera, ¿verdad? Enoc fue alguien que saboreó la gloria de Dios. Hermanos, yo sé que tal vez hay varios aquí que hoy cantamos ese coro que dice: beberé del río, ¿verdad? Que fluye de la fuente de vida que es Dios. Pero algunos no saben ni qué significa eso. Sí saben el deleite que produce las cosas del mundo, pero no saben ni papa del gozo
y el deleite que produce la presencia de Dios. Entonces ese coro para ellos no significa nada. Pero el coro ese dice: yo voy a beber de ese río una vez más y otra vez, lo dice, ¿verdad? En inglés. Ahí el coro en inglés. El Salmo 119, 119. Ya todos iban a ir al Salmo 199, ¿verdad? No hay. El Salmo 119, el verso 103, dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. O sea, de esa manera fue como Enoc llegó a conocer a Dios. Es la figura que está dándonos, ¿verdad? Al degustar al Señor, al degustar sus palabras. Entonces, hermanos, para resumir el mensaje en esta tarde para nosotros, es que si no tenemos la presencia de Dios con nosotros, si el arca de Dios no está con nosotros, si somos un templo como en Silo, un tabernáculo como en Silo, con todos los muebles, toda la religiosidad ahí, todos los ritos, el incienso a la hora exacta, cada día, cada mañana y cada tarde, el incienso allí, pero sin la presencia de Dios en nuestras vidas, si no está la presencia de Dios en nuestras familias, si la presencia de Dios no está en tu casa, todo el día está prendida el radio, pero o la música, pero música que no trae la presencia de Dios, ¿verdad? Al contrario, la ahuyentan. Sabemos que el Espíritu Santo, una de las figuras del Espíritu Santo es una paloma, ¿verdad? Pero hay personas que en sus casas esa paloma no puede ni acercarse, porque hay que ver lo que hay adentro, ¿verdad? Y hay que oír lo que se oye ahí adentro de esas casas. Entonces, si no está la presencia de Dios en tu casa, puedes que tú estés luchando, estés trabajando duro, jalando por aquí, jalando por allá, tratando de hacer overtime por este otro lado, pero no vamos a alcanzar lo que queremos, hermanos. No vamos a poder llenar el vacío de nuestro corazón, y vas a llegar al final no como Abraham, sino vas a llegar como alguien que no va a encontrar contentamiento. Tu lista, un montón de cosas que nunca las pudiste alcanzar. Nunca las pudiste alcanzar. Hay familias donde no hay paz dentro de la casa, no hay paz. Y a veces el marido va y ya sale del trabajo y otra vez para la casa. Porque en la casa no hay paz. Tal vez los hijos ya son adolescentes, no quieren nada con Dios, andan queriendo solo las cosas del mundo, o tal vez la esposa es la que anda cojeando, ¿verdad? Espiritualmente. Qué horrible tener una casa donde no hay lo que Dios da, hermanos. Tu vida va a ser como, yo quiero que imaginemos esto, hermanos, y estoy terminando. Tal vez tu vida es como lo dice Jeremías 2, verso 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Pongámonos de pie, por favor, hermanos. Tal vez aquí hay personas o familias que no tienen la presencia de Dios, pero sí estás luchando por querer proveerle a tus hijos, que estás luchando de que en tu casa no haya pleitos, estás luchando que en tu casa haya prosperidad, o que por lo menos haya lo que necesitan. Pero todo ese esfuerzo es como cavar, dice aquí, cisternas rotas, que le echas agua y le echas agua y le echas agua, y después de un tiempo tienes sed y quieres agua, no hay, se escapó, se fue.
Pero si la presencia de Dios viene a nuestras vidas, como sucedió, ¿verdad?, con Obed-edom. Vuelvo a leer lo que le dijeron a David. Le dijeron: David, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom. La casa de Obed-edom. ¿Tú quieres que el Señor bendiga tu casa? Tu casa. Que ahí esté su presencia, que ahí haya bendición, que ahí haya protección, que ahí haya prosperidad, que ahí haya todo lo que tú necesitas. Gozo, paz, felicidad. Hermano, la gente cree que con venirse para los Estados Unidos va a alcanzar esas cosas, ¿verdad? El sueño americano. No importa en qué parte del mundo estemos. Si tenemos la presencia de Dios, va a ser como con Obed-edom. Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom. Y añade: y todo lo que tiene. Todo. No se le arruina el carro, no se le arruina la lavadora, no se le arruina la refrigeradora, ¿verdad? Pero hay personas donde atrás de una cosa va la otra y ya no saben ni qué hacer porque todo les está fallando. No solo lo físico, les falla muchas cosas. En el trabajo problemas, en la casa problemas. Tú quieres que todo eso, piezas del rompecabezas que están todas revueltas, se pongan en su lugar. Señor, que tu presencia venga a mi vida. Amén. Y que un día puedan decirse entonces, hermanos: ¿ya vieron la casa de Juan? El Señor bendijo su casa y todo lo que tiene. El Señor bendijo la casa de María y todo lo que tiene. De Rubén. Estoy tratando de pensar nombres de alguien que no está aquí, ¿verdad? De Manuel, pues. Eso sí hay, ¿verdad? ¿No quisieras tú que dijera: ya se dieron cuenta, el Señor bendijo la casa de Manuel y todo lo que tiene? Pero ¿y qué hizo? ¿Sacó la lotería? No, la lotería no da paz, no da gozo. Lo que tiene es la presencia de Dios en su vida. Amén. Cerremos nuestros ojos, hermanos.